Como decíamos anteriormente en otros videos, la mayoría de la gente en este tipo de situaciones, no solamente bélicas, sino, por ejemplo, en la situación sanitaria que hemos estado viviendo durante los últimos ya 2 años, trata de posicionarse en algún bando. En el bando en el que ellos consideran que es el positivo, el que va de acuerdo con sus valores morales, con su ética, etcétera, ¿no? Siempre uno trata de estar en el lado correcto de la historia, en el lado en donde la gente es buena en contraposición con el lado que representa el mal, ese mal que hay que evitarse. Entonces, eso es lo que ha ocurrido siempre desde que el mundo es mundo, desde que la historia o en la historia se han generado espacios de guerra y de conflictos, tanto a nivel nacional y de imperio, como a nivel individual, ya sea en el día a día, en el trabajo. Uno trata de ubicarse en donde considera que está el bien. Entonces, en esta situación nuevamente está ocurriendo un poco lo mismo, ¿no? Hay en la mayoría de los medios de comunicación un consenso en donde hay alguien que es muy malo y es muy perverso, y un grupo político que es bueno, ¿no? Que es bueno y por tanto uno se tiene que adherir sin ningún tipo de cuestionamiento a ese grupo, porque además sería muy mal visto que te adhieras al grupo de los malos. Bien, sin embargo, también ocurren algunas cosas interesantes que son dignas de comentar como una suerte de pie de página. En este caso, relativo de la guerra con la guerra en Ucrania, de la invasión a Ucrania, de todo este proceso bélico que en realidad viene desde el año 2014, es cierto que, y probablemente ustedes lo han podido ver, que hay una derecha que es muy conservadora, ¿no? O que quiere verse como conservadora, como ortodoxa y tal, que ven, por ejemplo, en Vladimir Putin una suerte de guardián de los valores originales de Occidente. Una suerte de zar que conserva en su cristianismo ortodoxo todas aquellas tradiciones que poco a poco se van diluyendo en Occidente, entonces lo ven como una suerte de defensor del, digamos, de esa tradición frente al globalismo, al progresismo y a todos los ismos que nos podemos imaginar y que proliferan, para comenzar en Europa, pero que luego también emanan de allí a través de las multilaterales al resto del mundo, ya sea Europa, o ya sea, mejor dicho, ya sea África, o ya sea Sudamérica, con gran apoyo de la actual política norteamericana. Dicho esto, también es cierto que por el lado sudamericano, no, más que sudamericano, por el lado hispanoamericano de los países de aquí de América, hay un gran apoyo de la izquierda marxista, leninista, a a las políticas de Putin, y específicamente apoyan a la guerra actualmente en Ucrania, apoyan la posición de Rusia en términos de guerra. Entonces allí aparecen como que dos grupos que teóricamente tendrían que ser naturales antagonistas, pero que curiosamente se funden en apoyo a un líder que claramente no tiene una posición ideológica más allá de su nacionalismo ortodoxo. Frente a este debate, Juan Manuel de Prada ha escrito un artículo que conviene leer y que quiero compartir para que ustedes puedan también sacar sus conclusiones en relación a lo que puede estar pasando. Él tiene una explicación para esta situación que no sé si es que ustedes compartirán y me dirán en los comentarios si las comparten o no la comparten, si creen que está sucediendo o no está sucediendo. Vamos leyendo, lo vamos comentando. Dice Juan Manuel de Prada, el título es Un demonio para todos y para todas, y ustedes desde ese título ya se dan cuenta que por dónde van los tiros, ¿verdad?
Uno de los episodios patrios más chuscos derivados de la guerra de Ucrania nos lo han brindado las acusaciones cruzadas de convivencia con Putin, proferidas desde las sucursales más extremas de los negociados de izquierdas y derechas. Esto se refiere específicamente a la política española, claramente. Sin embargo, como todo, se puede extrapolar perfectamente a la política también en Hispanoamérica, porque la verdad que si tú te haces un acercamiento de lo que es la política española y la demogresca a la que suele referirse Juan Manuel de Prada, te vas a dar cuenta que es básicamente la misma política o la misma dinámica que ocurre en Hispanoamérica. Es lo mismo, es muy parecido. Bueno, continuamos. Escribe Juan Manuel de Prada. Pero lo cierto es que la llamada extrema izquierda es izquierda caniche, subvencionada por el abuelito Soros, que odia a Putin con toda su alma y encargada de implementar su agenda. Y todos sus aspavientos a propósito del envío de armas a Zelensky no han sido más que cutres navajeos intestinos para desgastar la candidatura de Yolandísima. En cuanto a la llamada extrema derecha, lo cierto es que es más atlantista que los pinreles de Aznar en un rancho de Texas y que ya solo le falta exigir la entrada de Andorra a la OTAN. Continúa. La realidad es que tanto extrema izquierda como extrema derecha han encontrado al fin en Putin un demonio de consenso. Afirmaba Toninby que el demonio, personaje propio del esquema cristiano, había sido jubilado en el occidente descreído, pero como siempre hace falta un Mefistófeles que acongoje a Fausto, Occidente había entronizado diversos demonios de carne y hueso que mantuviesen vivo el espejismo de un bien en combate con el mal. Ocurría, sin embargo, que los demonios de carne y hueso que Occidente elegía no eran compartidos, sino que cada negociado ideológico elegía sus propios demonios de cabecera. Así, por ejemplo, la izquierda eligió un demonio universal con bigotillo como Hitler, mientras la derecha prefirió un demonio universal con bigotazo como Stalin. O, por ceñirnos al hábito hispánico, la izquierda eligió un demonio calvo como Franco, mientras la derecha elegía un demonio vellido como Castro. Pie de página, ¿qué hago yo? En España funciona Castro como contraposición, ¿ok? Para mis amigos españoles, en España funciona, mejor dicho, Franco. Pero en el resto de Hispanoamérica, que no conocen tanto a Franco, cada país tiene su propio referente demoníaco para la gente de izquierda. En el caso de Chile, y no, obviamente no defiendo necesariamente a estas personas, para la izquierda chilena ese demonio es Pinochet. De la misma manera que también para la izquierda peruana. Pero para la izquierda peruana ha creado su demonio, ¿no?, a gusto, que es Fujimori. Que hay diferencias, por ejemplo, entre Franco y Fujimori hay diferencias, pero son menores. Yo creo que en Franco hay, además, un componente religioso intenso, a diferencia de Fujimori, que era más bien un pragmático, un liberal y hasta cierto punto mercantilista. Me dirán los españoles si en el caso de Franco hay algún otro referente, ¿no?, distinto, hay algún matiz distinto, por ejemplo, al de un Pinochet o al de un Fujimori, si es que conocen esas realidades. De este modo, continúa Juan Manuel de Prada, de este modo, izquierdas y derechas occidentales podían situar a sus contrincantes ideológicos en el bando del mal. Pero Toninby, que tenía mirada de águila, consideraba que, en la historia de cualquier civilización,
siempre hay dos fuerzas en aparente tensión que acababan entablando secreta alianza mediante el hallazgo de un demonio de carne y hueso compartido, lo que no consiguieron Hitler y Stalin, Franco y Castro, lo ha conseguido Putin, que no sabemos si se saldrá con la suya en Ucrania, pero que desde luego ha logrado ensanchar el consenso democrático de Occidente, brindando un demonio de carne y hueso para todos y todas, un demonio unánime que a todos y a todas les permite acampar en el lado correcto de la historia y avanzar juntos como instrumentos indistintos del hegeliano espíritu del mundo, contra el sexismo, el racismo, el maltrato animal, el cambio climático, el coronavirus y el colesterol. Pero este espíritu del mundo hegeliano, a la vez que encarna el mal en una persona concreta, necesita, para salvar el espectáculo de la demogresca, mantener vivos rifirrafes de Chichinabo que apacigüen a sus respectivas parroquias. De ahí que los distintos negociados se crucen con virulencia y valentía inigualables acusaciones de convivencia con Putin, su demonio compartido. Bien, esto es el artículo de Juan Manuel de Prada y esta es la explicación que ofrece él en relación a, vamos a decir así, el nuevo demonio de moda, que es necesario precisamente para mantener la cohesión que ya se había generado a partir del bicho. El bicho lo que había hecho es cohesionar a la gente en torno a una verdad inapelable, universal, que además encarna todo el buenismo que ya se había venido trabajando desde hace muchos años. Cuando me refiero al buenismo, me refiero a las agendas. Cuando me refiero a las agendas, me refiero a las ideologías de género, a los controles antinatalicios, a el multilateralismo, a la pérdida progresiva de la independencia de los Estados-nación. Los Estados-nación cada vez son más débiles, más vulnerables, más chantajeables también, ¿no? Porque si ellos no atracan, si los Estados-nación no atracan, por ejemplo, la implantación y el desarrollo de una serie de políticas que vienen desde Naciones Unidas, desde la OMS o desde cualquier otra de estas agencias, rápidamente lo que se hace pues, es precisamente evitar el envío de ayudas económicas, ¿no? De apoyos. Entonces, también conviene siempre tener estados en permanente crisis, porque si los estados están muy desarrolladitos en términos económicos, no te van a pedir dinero prestado, ¿no? Entonces, siempre hay que tenerlos en necesidad, en carestía, en demogresca. Y a eso se refiere la última parte también del comentario de Juan Manuel de Prada. Siempre hay que mantener el estado de pelea, de tensión entre los diferentes actores políticos de un país. Por eso es que nuestros países andan continuamente en crisis. Si uno ve las noticias en Argentina, es básicamente el mismo nivel de tensión que hay, por ejemplo, en el Perú, que nosotros cambiamos de presidente. Hemos tenido como 5 presidentes en 5 años. 5 presidentes en 5 años. No te puedes desarrollar económicamente con 5 presidentes. Pero ya eso, ¿a quién le conviene eso? O son simplemente los peruanos los que eligen mal, que también es cierto, pero ¿hay algo más? ¿A alguien le conviene? Obvio que a alguien le conviene. Obvio que a alguien le conviene. Y les conviene, obviamente, a las multilaterales. Tener estados así, pequeñitos como somos nosotros, economías a escala, que no se pueden nunca se terminan de desarrollar, 200 años sin podernos desarrollar, para poder ser también más manipulables. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Bueno, hice mi catarsis. En fin, ¿qué les ha parecido el comentario de Juan Manuel de Prada en torno a Vladimir Putin como una suerte de nuevo demonio que encarna todo lo que está mal en el mundo?
Y obviamente no lo estoy justificando, ¿no? A veces hay que dar explicaciones en relación a los comentarios, porque la gente es así. Sino que, a ver, el que el tipo sea como es, Pablo Iglesias decía que es un soviético, ¿no? Que hay que entenderlo desde ese punto de vista. Que el tipo sea como es no quiere decir que los otros sean buenos tampoco, ¿no? Eso es más que obvio. Cuéntame qué les ha parecido el artículo de Juan Manuel de Prada. Espero sus comentarios para que el video también pueda irse posicionando, viralizando y más gente pueda participar. ¿Ok? Los espero en el siguiente video. No se lo pierdan.